Buenas tardes, soy la doctora Castro Barba y en esta charla vamos a tratar el tema de screening o tamizaje en mujeres de alto riesgo, con un apartado especial acerca de los protocolos abreviados. La resonancia magnética es una técnica con mayor sensibilidad que la mamografía para detectar el cáncer de mama. Sin embargo, como método de screening, su uso está limitado a pacientes de alto riesgo. Esto se debe en parte a su costo alto, su especificidad intermedia, ya que no existe evidencia suficiente de su efectividad en poblaciones de riesgo intermedio. A pesar de esto, su uso como método de screening se ha incrementado en la práctica en los últimos 10 años. La mayoría de los estudios prospectivos sobre resonancia y screening fueron realizados en pacientes de alto riesgo. En este grupo de pacientes, la resonancia tiene mayor sensibilidad que la mamografía, pero menor especificidad. Las recomendaciones actuales de tamizaje para pacientes de alto riesgo para una serie de sociedades científicas que están aquí mencionadas incluyen la realización de una resonancia anual y una mamografía. Se definen como pacientes de alto riesgo aquellos portadores de una mutación conocida en los genes BRCA1 y 2 o con alta sospecha de tenerla dado su pedigrí. Pacientes con historia de radiación en el tórax entre los 10 y 30 años, los portadores de síndromes genéticos asociados al desarrollo del cáncer de mama y aquellas pacientes con un riesgo acumulado superior al 20-25% de desarrollar la enfermedad, esto determinado por modelos matemáticos que se basan de manera fundamental en los antecedentes familiares. Más adelante nos referiremos brevemente sobre la estimación de riesgo, ya que es muy importante para la selección de quienes podrían beneficiarse de realizar una resonancia. En su versión de julio del 2016, la NCCN especifica algunas cuestiones a tener en cuenta acerca de la resonancia magnética y estas son: primero, su mayor sensibilidad que la mamografía, aunque menor especificidad, lo que puede llevar a falsos positivos y mayor tasa de biopsias con resultado benigno. En segundo lugar, la imposibilidad de detectar microcalcificaciones y por último, el hecho de no haber trials que evalúen el impacto en la sobrevida. Todo esto implica que la selección de los pacientes para realizar el estudio debe ser cuidadosamente llevada a cabo. Teniendo en cuenta estos aspectos, postularon recomendaciones basadas en trials no randomizados y estudios observacionales y otras recomendaciones basadas en consenso de expertos. Las vamos a mencionar. Las recomendaciones basadas en trials no randomizados y estudios observacionales son para pacientes portadores de la mutación BRCA1 y 2 y sus familiares de primer grado, y para pacientes que tengan una estimación de riesgo acumulado mayor al 20%, definida por modelos matemáticos específicos que estén basados fundamentalmente en historia familiar. Hay recomendaciones basadas en consenso de expertos para pacientes con irradiación en el tórax entre los 10 y 30 años y pacientes con estos diversos síndromes genéticos aquí mencionados que están asociados al desarrollo del cáncer de mama. Además, sugieren considerar la resonancia como estrategia en pacientes con el antecedente personal de carcinoma lobulillar in situ, hiperplasias atípicas ductal y lobulillar. A su vez, consideran que la evidencia es insuficiente tanto como para recomendar a favor o en contra de resonancia en pacientes que tengan un riesgo acumulado estimado entre el 15 y el 20%, y en pacientes que tengan parénquima heterogéneamente denso o parénquima denso en la mamografía. También la evidencia es insuficiente para aquellos pacientes que tengan un antecedente personal de carcinoma ductal invasor o in situ. Por último, no se recomienda realizar resonancia como screening en aquellos pacientes con un riesgo inferior al 15%, dado que al momento no existen datos que avalen el uso de screening con resonancia en este grupo de mujeres. En ellas no es costo efectivo, tiene alta tasa de falso positivo que puede llevar a estudios adicionales innecesarios, a una mayor tasa de biopsias, con la ansiedad y el disconfort que todo esto implica. Veamos ahora algunos de los trabajos de los que surge la recomendación de la resonancia como screening en pacientes de alto grado. Aproximadamente el 10% de los tumores de mama son hereditarios y la mayoría corresponde a una mutación en los genes BRCA1 y 2. El BRCA es un gen supresor de tumores y las mujeres que portan una mutación tienen un riesgo acumulado de vida
del 60-80% de desarrollar la enfermedad. Los tumores en BRCA1 son diferentes cuando se los compara con BRCA2. Suelen ser, con más frecuencia, tumores de tipo triple negativo, de alto grado histológico, biológicamente más agresivos y de mayor tamaño al momento del diagnóstico. Incluso pueden ser nódulos circunscriptos con una apariencia más inocente en la mamografía. Por el contrario, los tumores en BRCA2 suelen ser receptor estrógeno y progesterona positivos, más pequeños al momento del diagnóstico y con una tasa de crecimiento similar a la de los tumores esporádicos. En esta tabla, aquí tienen la referencia de donde fue tomada, se muestra un resumen de la evidencia en resonancia y alto riesgo. La mayoría de estos estudios fueron llevados a cabo en pacientes con mutación o con alto riesgo de tenerla por sus antecedentes, y 2 de estos trabajos fueron realizados exclusivamente en mujeres portadoras de la mutación. En todos ellos, la resonancia mostró un desempeño mejor que la mamografía en cuanto a sensibilidad. Si se analiza por separado el subgrupo de portadores de la mutación, la resonancia muestra aún mayor sensibilidad con respecto a la mamografía, con una sensibilidad del 100% para la reso versus un 25% para la mamografía. Se supone que utilizando la resonancia como método de screening, los tumores que se encuentran son mucho más pequeños dados los datos existentes, y esto podría indicar que el uso de la resonancia como screening ayudaría a mejorar el pronóstico de mujeres con un riesgo elevado de tener cáncer de mama. Veamos ahora la evidencia basada en consenso de expertos sobre las recomendaciones de la NCCN de las que estuvimos conversando previamente. Aproximadamente del 13 al 20% de las mujeres tratadas con irradiación al tórax por tumores en la infancia, especialmente linfomas, son diagnosticadas con UCA de mama al rondar los 40 o 45 años. Los casos más tempranos reportados ocurrieron a los 8 años del antecedente de la irradiación. Se les recomienda entonces comenzar con una resonancia de tamizaje luego de 8 años de la irradiación, pero no antes de los 25 años de edad. Este es el punto de comienzo. Hay pocos estudios que evalúen la efectividad de la resonancia en este set de pacientes y por ende la evidencia se basa en consenso de expertos. Zung y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo en 91 mujeres, concluyendo que la sensibilidad para mamografía y resonancia es similar en este grupo de pacientes, pero obtuvieron un incremento en la determinación de tumores con el uso combinado de ambos métodos. Eng y colaboradores realizaron un estudio prospectivo en mujeres irradiadas por linfoma de Hodgkin. En un periodo de 3 años obtuvieron una sensibilidad de 67 y 68% respectivamente para mamo y reso, logrando con el uso combinado de ambos métodos llevar la sensibilidad al 94%, avalando aún más esta recomendación para este grupo de pacientes. Como habrán podido notar hasta ahora, hemos mencionado el riesgo acumulado y la estimación de este riesgo muchas veces para definir quiénes son candidatas a resonancia. Por ende, la estimación de riesgo es de suma importancia para definir lo más acertadamente posible quiénes podrían beneficiarse del estudio. Los modelos matemáticos de predicción de riesgo comúnmente usados son el BRCA-PRO, el Gale, el Tyrer-Cuzick y el Klaus, cada uno de los cuales utiliza una combinación de diferentes variables para predecir el riesgo. Las estimaciones de riesgo pueden variar enormemente de acuerdo al modelo que se use. Berg y colaboradores recomendaron en un artículo de revisión no utilizar el modelo de Gale para la selección de qué pacientes debían realizar una resonancia, debido a que no tiene en cuenta factores como el antecedente de CA de mama en familiares de segundo grado ni la edad de diagnóstico en los familiares de primer grado. Pongamos como ejemplo que de acuerdo a este modelo, el riesgo sería idéntico tanto si el familiar afectado tuvo inicio de la enfermedad a los 40 años o por ejemplo a los 79, cuando sabemos a priori que tiene mayor peso el antecedente de enfermedad de inicio más temprano. El modelo de Tyrer se menciona como el más adecuado, ya que tiene en cuenta factores tales como la edad, el índice de masa corporal, factores hormonales y el antecedente de CA de mama u ovario en familiares de primer y segundo grado. Estos modelos quizá no sean fácilmente aplicables a todas las poblaciones para estimar el riesgo,
debido a lógicas diferencias epidemiológicas de cada país o región. En mi hospital existe un área específica para asesoramiento genético. Los criterios que utilizan para indicar una resonancia son los que vimos previamente de la NCCN. Los modelos de predicción de riesgo que utilizan son el BRCA-PRO o el Titer-Cuzick. En resumen, parece existir variabilidad en los modelos de predicción de riesgo y es probable que deban definirse nuevos que a su vez puedan ajustarse a la epidemiología de cada región. Lo que sí es importante es que la determinación del riesgo sea realizada por expertos. Luego de esta introducción sobre alto riesgo y screening, estamos en condiciones de dedicarnos al tema de los protocolos abreviados. Si bien los protocolos habituales de resonancia con contraste pueden diferir de centro a centro en cuanto a cantidad de secuencias y planos de adquisición, de modo general utilizan aproximadamente 40 minutos de tiempo en el equipo, de 20 a 30 minutos en la adquisición, generando unas 1500 a 2000 imágenes para su posterior interpretación. Seguramente han visto estos temas en las clases precedentes, por lo que no nos vamos a detener aquí en un análisis técnico de los parámetros de adquisición. La doctora Kuhl por primera vez, y luego otros investigadores, evaluaron el uso de protocolos cortos para descartar la presencia del cáncer de mama, con la intención de hacer a la resonancia disponible a mayor cantidad de mujeres y no solo al grupo de mujeres de alto riesgo. Los protocolos abreviados son protocolos cortos, con pocas secuencias, que generan pocas imágenes, que pueden ser leídos y diagnosticados en un tiempo muy acotado por radiólogos muy expertos, obviamente. Disminuir el tiempo de permanencia de la paciente en la sala de estudio, hacer más tolerable el procedimiento y disminuir costos mientras se mantiene la eficacia del método son objetivos muy promisorios. En el 2014, la doctora Kuhl y colaboradores publicaron una investigación llevada a cabo para comprobar si un protocolo de 3 minutos, que constaba de una adquisición sin contraste y otra con contraste y sus imágenes de postprocesado, podría ser suficiente para realizar screening. Evaluaron 606 resonancias magnéticas de 443 mujeres con riesgo leve a moderado, que tenían mamografías normales y ecografías normales en los casos de tejido heterogéneamente denso o denso. Radiólogos muy entrenados evaluaron las imágenes. Llegaron a la conclusión de que un estudio con un tiempo de adquisición total de 3 minutos y la lectura de las imágenes MIP por un radiólogo experto en aproximadamente 3 segundos eran suficientes para excluir la presencia de un cáncer con un valor predictivo negativo de un 99.8%, y que la certeza diagnóstica del protocolo corto y del protocolo diagnóstico completo eran equivalentes. Veamos en qué consistió el protocolo abreviado y cómo se leyeron las imágenes en el estudio. Se realizó una secuencia T1 en gradiente de eco antes e inmediatamente luego de la inyección de contraste. Se realizó sustracción para generar un conjunto de imágenes post-contraste de la primera sustracción y a esto se le denominó FAST. Estas imágenes fueron luego fusionadas para crear una única imagen MIP. Hasta aquí el protocolo abreviado. Luego se continuó, por supuesto, con las restantes fases de la secuencia dinámica y algunas secuencias en T1 y en T2. ¿Cómo fueron leídas las imágenes del protocolo abreviado? Se leyeron de manera estandarizada. Primero el MIP, en búsqueda de alguna zona de realce significativa, más allá del realce parenquimatoso de base. Esto fue consignado y se registró el tiempo de lectura. Luego se leyó la secuencia FAST y de manera opcional podían mirar las imágenes en crudo. También se consignó el tiempo de lectura. No se consignó el tiempo de lectura del protocolo completo, que por supuesto leyeron luego el protocolo diagnóstico completo. Y veamos ahora qué resultados se obtuvieron. Bueno, el tiempo de adquisición para el protocolo abreviado para ellos fue de 184 segundos versus el tiempo de adquisición del protocolo completo que fue de 1024 segundos. El tiempo promedio de lectura de la imagen MIP, esta en la que se les pedía consignar si existía o no un área de realce significativa
por encima del realce parenquimatoso de base fue de 2.8 segundos en promedio, y el tiempo promedio de lectura de la totalidad de imágenes que componen el protocolo abreviado fue de 28 segundos. El tiempo de lectura del protocolo diagnóstico completo no fue medido. Luego compararon la certeza diagnóstica entre un protocolo completo y un protocolo abreviado y vieron que la sensibilidad no variaba de manera significativa entre uno y otro. También vieron que los valores predictivos negativos eran altos para ambos tipos de protocolo. Y también vieron que no había una diferencia significativa en especificidad o en valor predictivo positivo para ambos protocolos. Por lo cual vieron que no había diferencias significativas en la eficacia diagnóstica de ambos protocolos, pero sí había diferencias muy significativas en el tiempo de adquisición de las imágenes y en el tiempo de lectura de las imágenes. Al trabajo de la doctora Kuhl siguieron otros que también valoraron la utilidad y seguridad diagnóstica de estos protocolos breves, con alguna mínima variación en las secuencias propuestas. Todos coincidieron en que se acortan los tiempos de adquisición con una reducción en promedio de 15 minutos. Todos los trabajos, excepto el de Grimm, demostraron un menor tiempo de lectura del protocolo abreviado con respecto al protocolo completo. Los 6 estudios aquí mencionados demostraron que la certeza en el diagnóstico puede ser similar cuando se utiliza uno u otro tipo de protocolo. Sabemos que la resonancia es el método con mayor sensibilidad para detectar el cáncer de mama. Es técnicamente complejo, económicamente costoso, demanda tiempo y no está disponible en todas las ciudades, como tampoco lo están los sistemas de biopsia. Actualmente tiene una serie de indicaciones validadas en la literatura, entre las que se encuentra el screening para pacientes de alto riesgo. Las restantes indicaciones se dan en contextos de diagnóstico. Aquí vimos un resumen de evidencia reciente que indica que la técnica podría usarse en screening para un grupo más amplio de pacientes. Una serie de estudios llevados a cabo por investigadores en centros de alta complejidad, con radiólogos muy entrenados y un volumen alto de lectura de estudios, demuestra que pueden obtenerse niveles de sensibilidad similares a los protocolos convencionales usando menor tiempo y cantidad de secuencia. Se intentan asimilar estos protocolos a los altamente estandarizados y a la uniformidad técnica que tiene la mamografía de screening con un tiempo de interpretación más breve. Comienza a surgir la idea de la resonancia como un método complementario al screening, al igual que la tomosíntesis y la ecografía. ¿Podría ser factible que la resonancia fuese en un futuro el método de screening en cáncer de mama? Y entonces las mujeres acudiesen a realizar una resonancia breve que por su alto valor predictivo negativo podía descartar tumores en minutos, dejando los protocolos diagnósticos para aquellos casos en que se necesitara una evaluación completa con información no solo morfológica sino cinética. Si, como expresan algunos investigadores, la resonancia fuese capaz de detectar aquellos cánceres que no se van a comportar de manera indolente, entonces se abre un camino de investigación por recorrer que podría modificar las pautas actuales de tamizaje. El screening en mama ha sido y es un tema de mucho debate y controversia. Será necesario un largo recorrido entonces. Con la posibilidad de que la resonancia en un futuro pudiera ser un método de screening disponible para mayor cantidad de mujeres en la población, es importante tener en cuenta algunas consideraciones recientes sobre el gadolinio. En el año 2013 se reportó por primera vez una asociación entre anomalías en resonancia de cerebro y antecedentes de inyección repetida de gadolinio. Se ha demostrado la presencia de depósitos de gadolinio en el tejido cerebral, que en resonancia se observa como hiperintensidad de señal en los núcleos de la base en T1. La literatura reciente confirma que estos depósitos suceden luego de la inyección repetida del contraste, a pesar de existir barrera hematoencefálica intacta y función renal normal. Al momento no es claro el significado clínico que puedan tener estos depósitos en sujetos sanos y normales. En las guías de la NCCN que ya vimos,
existe un apartado con consideraciones generales sobre el screening. Allí se hace referencia a esta comunicación de la FDA sobre el gadolinio, y allí se explicita que con la evidencia actual sobre los efectos a largo plazo del contraste, se continúa recomendando la resonancia de screening en el contexto del alto riesgo. Hemos terminado nuestra charla y llega el momento de las conclusiones. Los protocolos abreviados han demostrado hasta el momento en series pequeñas tener la misma sensibilidad y especificidad que los protocolos convencionales completos para la detección de la enfermedad. Los tiempos requeridos para adquirir las imágenes e interpretar el estudio son significativamente más cortos que los protocolos convencionales de tipo diagnóstico. Esto podría resultar en un menor costo económico del estudio, haciendo posible que esté disponible para una mayor cantidad de pacientes. Se abre aquí entonces una incógnita sobre el paradigma del screening para esta enfermedad en el futuro. ¿Podrá ser la resonancia un método de screening suplementario como lo es la ecografía? ¿Será el nuevo tipo de screening que tendremos en un futuro? No lo sabemos todavía. Como siempre ocurre con las técnicas novedosas, es necesario confirmar estos datos preliminares con estudios que incluyan un mayor número de pacientes previo a difundir el uso masivo a la población. Resta también recabar mayor información acerca de los efectos a largo plazo del uso frecuente del gadolinio, que implicaría tener a la resonancia como un método de screening que se realizara con una periodicidad frecuente. Por último, les dejo bibliografía sugerida que me fue útil para la confección de esta charla. Espero que haya sido de utilidad y les agradezco la atención.